Bienvenidos a todos los que están acá, bienvenidos a los que nos están siguiendo a través del servicio de streaming. Estamos en el C3, estamos a punto de comenzar nuestra tercera entrevista. Tenemos a Celeste Saulo, bienvenida Celeste. Hola, gracias por acompañarnos. Gracias a vos y gracias a todos los que están acá y del otro lado, como vos decís, interesados en charlar con nosotros. Son muchos, es verdad. Lo decía antes de empezar, es la tercera charla, es la primera vez que no diluvia. Y está bueno que eso ¿no? suceda. Espero que hayas hecho algo. Alguna cosa hicimos, sí. En general los encuentros de meteorólogos se caracterizan por algún diluvio. Tengo algunos, sí. Tengo algunas anécdotas al respecto, pero bueno, hoy traté de hacer lo posible para que fuera un día agradable. Está bien. ¿Viste que están estas cosas de hay que tirar? ¿Cuál fue la teoría más insólita que escuchaste con respecto a ritos para evitar que llueva? ¿Viste? Dice hay que poner sal, hay que poner la escoba. Lo más enervante que recuerdo, que yo me había gastado todo, había un evento en el club, sí. Era al aire libre y yo estaba atenta a radar, satélite, a tratar de realmente, y les dije, para mí no tenemos que hacerlo afuera, tenemos que hacerlo adentro. No, de ninguna manera, vamos a enterrar un huevo en el jardín y lo vamos a hacer. Y les dije, y bueno, hagan lo que quieran. Yo ya me fastidié, claro. me enojé y llovió, lo cual finalmente me dio como cierta satisfacción en el fondo. Ok, perfecto, no vamos a hacer ningún tipo de referencia a lo que habían enterrado. Celeste, doctora en Ciencias de la Atmósfera. Sí. Directora del Servicio Meteorológico Nacional, sí. Primera mujer en lograr ese puesto. Vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial, también primera mujer que ingresa en la cúpula, que es la mayor entidad global de cuestiones de clima. Sos profesora de la Universidad de Buenos Aires y también sos investigadora del CONICET. Sí. ¿Algo más que no me haya entrado a mí en la ayuda de memorias? No, nada más. Mamá, esposa, ¿de cuántos? De 2 hijos de 30 y 28 años y esposa de un gran compañero de vida. Bien. ¿Algo que ver tu marido con tu ocupación? No, él es psiquiatra, pero tenemos un recorrido juntos. Creo que la meteorología y la psiquiatría algo tienen. Sí, a veces hay algunas tormentas en el medio. ¿Y tus hijos hacen algo parecido? No, mi hijo es económicas, estudió licenciatura en administración y mi hija moda. Así que creativa, un perfil bien distinto del mío. Genial. Buenísimo. En el formulario de migraciones, ¿qué pones de todo esto, digamos, ocupación? Vos sabés que, qué linda pregunta. Mucho tiempo puse meteoróloga y mi marido decía, no, poné científica. No, pero qué sé yo, soy una científica meteoróloga, pero suena mejor científica. Hace un tiempo pongo científica, al principio ponía meteoróloga. Eso pongo en el ¿Sentís que hay cierta una subestimación de lo que es el meteorólogo? ¿Podés dar la sensación de que alguien que no sabe, digamos, la carrera universitaria que hay detrás de todo eso, piensa que es la persona que lee el pronóstico y te lo comenta para que vos lo entiendas? Sí, creo que la carrera está subestimada. Por suerte, de a poco, cada vez hay como más valoración, ¿no?, del conocimiento que hay detrás de esta disciplina. Pero es como que el meteorólogo es bardeado además, ¿no? Siempre se equivocan, una cosa que tiene por ese lado y una poca apreciación. Si vos una carrera que dura lo mismo que la licenciatura en física, por ejemplo, y vos decís que sos un físico y todo el mundo chapó, sos un físico. Claro. Y vos decís que sos un licenciado en Ciencias de la Atmósfera ¿y eso qué es? ¿Es meteorólogo? Sos meteorólogo. Entonces, bueno, sí, creo que hay que trabajar un poquito más la idea de que, bueno, obviamente todas las disciplinas son importantes, ni una es más importante que la otra. Esta tiene sus dificultades y sus cosas lindas. ¿Y vos cómo llegaste a esa carrera? Digamos, no me das que en el test vocacional, te digo. Sí. ¿En serio? Sí. En realidad lo que me pasaba a mí era que me gustaba... Tengo la idea de que los test vocacionales uno contesta lo que quiere que le digan. A mí me dio perfecto lo que yo quería hacer. Sí, a usted que no es esto, digamos, iba para otro lado. Después acá pegué un volantazo. Pero vos, ¿cómo? ¿Qué era lo que te atraía? ¿Cómo? Es que en realidad a mí me gustaba la matemática y la física. Pero estaba muy desorientada, no sabía que me gustaban muchas cosas, como que no terminaba de cerrar a dónde iba a ir. Y entonces dije, bueno, un test vocacional. Y en el test vocacional es cierto que uno contesta lo que uno quiere, obviamente, pero me dio como todo un abanico importante de disciplinas que tenían que ver con la matemática y la física aplicadas. Entonces apareció geología, apareció meteorología, apareció ciencia de la computación, apareció arquitectura, ingeniería, y bueno, de todas esas me volqué más bien para el lado de ciencias exactas. Como facultad me gustaba y bueno, empecé pensando que podía ser licenciada en ciencias de la computación y cuando fui a
a mirar el programa de Ciencia de la Computación. Hay que ver que cuando yo fui a mirar ese programa era por el año 81. Sí. No estaban las computadoras en casa, no era fácil entender bien de qué se trataba, así que el programa de contenido yo no lo llegué a interpretar muy bien. Y fui con una amiga que estaba ultra decidida a ser meteoróloga, licenciada en Ciencias Meteorológicas, Bien. y me puse a O sea, mirar yo el no programa conozco que a ella nadie, miraba. No conozco a nadie vinculado a esta ciencia. Vos tenías una amiga que le gustaba. Bueno, más que eso, hicimos la secundaria juntas y fuimos ese día a consultar el programa juntas. Y ella, que estaba ultra decidida, Sí. Se quedó como mucho más rato mirando. Sí. Y yo digo, yo lo miré rápido, no me terminó de convencer, me puse a mirar el programa que ella miraba y dije, está bueno, entonces voy a hacer meteorología. Y así fue como Así fue la enganché, decisión. esa fue la decisión. ¿Tus padres qué hacían? Mi papá era médico, Sí. Mi mamá había estudiado económicas 3 años y era empleada administrativa. Ajá. Y cuando viniste con esa idea de quiero dedicarme bueno, a primero esto, se trabaron, ¿no? Meteorología, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a trabajar? Digo, la verdad no sé de qué voy a trabajar. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. Bueno, entonces hacelo. O sea, mis viejos en ese sentido, como que siempre la cosa de estudiar, cualquier cosa que fuera a estudiar, ellos lo iban a apoyar. Bien, claro. Y como había sido buena estudiante hasta ese momento, digamos, me dieron la derecha y decir, bueno, ¿querés hacerlo? Hacelo. Y así fue. Y me apasioné en la medida que la fui estudiando, ¿no? Muy bien. Estuvo bueno. Estoy pensando en la gente que nos está mirando y no quiero que vayan a googlear en este momento, así que te lo voy a preguntar ahora. Dale. Por ahí dice, ¿dónde se estudia? ¿En qué universidad? ¿En qué lugar? ¿En Mirá, Argentina? ¿Dónde puedo estudiar esta durante ciencia? muchísimos años, acá te voy a tirar 2 o 3 datos que son complementarios y son interesantes. Argentina fue el primer país de habla hispana que tuvo la meteorología como carrera universitaria, incluyendo a España, ¿no? O sea que eso es todo un logro. Y tiene más de 55 años la carrera en la Universidad de Buenos Aires. Hace menos años, unos 7, se abrió la carrera en La Plata y hace menos aún en la Universidad de los Comechingones. Y creo que está bueno porque es la manera de que haya más meteorólogos, más licenciados en ciencias de la atmósfera. Así que hoy se cursa en esos 3 lugares. La primera pregunta, me imagino que te hicieron tus viejos, es ¿a qué te vas a dedicar? ¿De qué se vas a trabajar? Una vez que te recibiste, ¿la carrera te costó hacerla? Un poco. Pero la cumplí en los tiempos que establecía el programa, digamos, por suerte no tuve que trabajar mientras estudiaba, Sí. Eso me facilitó las cosas, los horarios en la facultad eran complicados, pero bueno, lo llevé bien, me gradué en los 5 años que decía el programa que había que graduarse. Y al final, a mí me hubiera gustado entrar a trabajar en el servicio meteorológico cuando me recibí, pero en aquel momento el servicio meteorológico era parte de la Fuerza Aérea, Sí. y la única manera de entrar ahí era asimilándose en la Fuerza Aérea. Okay. No, hay que ubicarse en los tiempos. ¿Asimilándose qué es? Digamos, Asimilarse es militarizarte, como digamos. entrar a la carrera del personal de la Fuerza Aérea, Claro. como miembro de la Fuerza Aérea, pero por el lado de los profesionales, no Ajá. los que son militares de carrera. Y no era para mí eso. No era lo tuyo. No era lo mío, entonces dije, bueno, ¿qué otra posibilidad hay? Bueno, seguir carrera académica y tomar una beca del CONICET para hacer el doctorado. Estaba bueno, me gustaba, tenía profesores que me resultaban inspiradores, profesoras que me resultaron inspiradoras, y dije, bueno, voy por un doctorado, y así me presenté con una beca al CONICET, la obtuve, y ahí seguí mi carrera por el lado académico. Bien. Te recibiste joven, te recibiste Sí, me relativamente recibí joven, sí. Y fuiste mamá joven también. Fui mamá joven. ¿Cómo convivió todo eso, digamos? Fuiste mamá después de recibirte, pero estabas empezando con tu Sí. carrera digamos, tu carrera laboral estaba comenzando. Sí. ¿La continuaste en forma, digamos, orgánica, dinámica, o dijiste, voy a dedicar un poco a ser mamá y después sigo a...? Mezclé, aunque le di continuidad a la carrera. ¿Qué quiere decir mezclé? Me gradué como licenciada antes de casarme. Mi marido para ese momento también se graduaba de médico. Nos graduamos, nos casamos. Y desde ese momento hicimos la planificación familiar, así que yo tuve mis hijos antes de obtener el doctorado. Ahí hizo que el doctorado, que en teoría debió haber durado 5 años, se me estiró un poquito más, porque bueno, la diferencia de edad de ellos es muy chiquita, así que bueno, me tuve que amacar. Otras facilidades que tuve es que, bueno, yo le agradezco infinitamente a Exactas que tenga un jardín maternal
en el predio de la facultad. Esas son las cosas que a las mujeres nos hacen más aprehensible, ¿no? Nos podemos agarrar mejor del desarrollo profesional en ese caso. Así que bueno, sí, obviamente resigné parte de mi carrera profesional o la velocidad a la que uno piensa que la puede llevar si no tiene familia, pero lo pude hacer. Fue posible. ¿Cuántas mujeres había cursando con vos? ¿Cuántas compañeras tenías en proporción a compañeros? Éramos parecidos, éramos parejos. El grupo de mujeres y de varones era parejo. Y después el número de resilientes fuimos más mujeres que varones. Hay que también contextualizarlo un poco en la época. Yo me gradué más o menos por el 86 y después empecé la carrera y la beca CONICET. Los salarios eran muy bajos y en el esquema clásico del varón que sostiene a la familia era impensable que los varones con ese salario pudieran sostener un hogar. Entonces empezaron a desaparecer los hombres de la carrera científica en esas épocas. Y entonces nuestra carrera se pobló más de mujeres. Yo creo que por esa razón es posible que hoy yo sea directora del servicio meteorológico, digamos, porque en mi capa etaria quedamos más mujeres que varones haciendo carrera. Claro. Después ahora todo está muchísimo más mezclado, por suerte, y está bueno. Está bien, ya vamos a volver a ese tema. Antes te quiero preguntar, digamos, para la gente que no sabe cómo es esta carrera, están las especializaciones en medicina, están las especializaciones en abogacía. Dentro de tu carrera, ¿hay especializaciones? ¿Vos te especializaste en algo en particular? Sí, hay especializaciones que tienen que ver, obviamente, con las betas que te gustan. A mí me gustaba muchísimo la parte, bueno, por eso yo quería hacer licenciatura en comunicación, en computación. Tuve un fallido, pero después se puede explicar. Y bueno, a mí me gustaba la parte de modelos numéricos, es decir, todo lo que había de desarrollo de modelos numéricos y computación atrás de la meteorología. Así que me dediqué Para los que vemos la meteorología cuando vemos el pronóstico en la tele o en la radio o en el diario o en las redes sociales, ¿qué es esto que estás contando vos? Esto que estoy contando yo sería como el backstage, es decir, es todo lo que hay de física y matemáticas, que son ecuaciones que se resuelven con una computadora, hecho para que después, digamos, los pronosticadores puedan darle un pronóstico al común de la gente, que no va a ponerse a mirar el resultado de un modelo numérico para entender un pronóstico. El pronóstico tiene el que uno obtiene a partir de todos esos sistemas y procesos es un pronóstico para especialistas y eso tiene que ser decodificado de alguna manera, ¿no? Entonces me gustaba esa parte. Estaba también bastante preocupada por mejorar la calidad de los pronósticos. Me parecía que esa era una cosa que me llamaba muchísimo la atención, así que bueno, en mi doctorado justamente me dediqué justamente a modelos numéricos para mejorar la representación de la lluvia en estos modelos. Así que bueno, esa fue mi parte complicada, digamos, de la historia. Después fui por otros lados. ¿Por qué otros lados? Que entendamos todos. A ver, me gustó también ir aplicando. El fallido con la comunicación tiene que ver con que empecé a entender y cada vez apasionarme más por el hecho de la aplicación. A ver, esto que entendamos todos, ¿no? Y me gusta, por ejemplo, la meteorología aplicada a la reducción de riesgos de desastres, me gusta la meteorología aplicada a las energías renovables, a la energía eólica. Trabajé entonces en esas cuestiones con otros colegas y se han formado estudiantes conmigo y ya han hecho sus tesis de doctorado más en esas líneas, más aplicadas, ¿no? Volvamos a tu lugar como directora del Servicio Meteorológico Nacional, que vos lo diste como casi una cosa natural. Éramos más chicas, llegaba un momento que casi naturalmente iba a suceder, pero fuiste la primera. Sí. También había una mezcla de idiosincrasia, ¿no? Porque durante mucho tiempo los militares estuvieron a cargo. Exactamente. ¿Y qué significó para vos llegar a esta posición? ¿Hay alguna posición superior a esta en nuestro país? ¿Qué significó para mí? Creo que nunca a priori supe qué significaba para mí. Yo simplemente tomaba los desafíos cuando los desafíos me gustaban, ¿no? Sí. Sin pensar qué implicaban para mí. Y después, visto hacia atrás, decís, uy, mira, fui la primera mujer directora del Servicio Meteorológico de la Argentina después de 146 años, digamos.
No lo pensé así, porque tal vez me hubiera agarrado pánico escénico. Claro. Uno dice, bueno, a mí me honró que me invitaran a ser directora del servicio meteorológico, porque yo venía con la carrera académica, con un perfil completamente distinto. La gestión en la administración pública es muy diferente a lo que es el típico perfil de una científica. Así que de pronto me encontré ahí. Sí, para mí fue un honor que pensaran en mí, un enorme desafío. Y desarrollar una serie de saberes que no te los enseña la universidad, por lo menos no la que yo cursé, no, porque no soy licenciada en administración, Claro. no estudié planificación. Las cosas las fui aprendiendo. Creo que lo que sí me saco como una cosa interesante es que los científicos y las científicas tenemos como algo interesante en nuestro perfil, que es nuestra manera de pensar las cosas. Creo que eso le suma a una gestión. Podemos ser desvolados, podemos ser idealistas, pero tenemos una forma de pensar los problemas y las cosas que suman. Y eso es lo que yo creo que los científicos y las científicas en Argentina podemos aportarle a distintos ámbitos del quehacer, no necesariamente científico-tecnológicos, ¿no? Okay. El vínculo que nosotros tenemos con el pronóstico, con el clima o con el servicio meteorológico es va a llover, no va a llover. Hay alerta de piedra, no hay alerta de piedra. En algunos lugares que se inundan sí están atentos, por supuesto, a las lluvias. Pero ¿qué fenómenos están monitoreando permanentemente, que son indispensables? Más allá de que a nosotros nos interese esa parte como ciudadanos. Mira, nosotros todo el tiempo estamos midiendo presión, temperatura, humedad, viento, cantidad de lluvia, insolación, eso en distintos puntos del país. Y además estamos monitoreando todo lo que nos dan los radares y los satélites. ¿Sí? O sea que esta es como una mirada, una función de monitoreo, estar como siempre atentos y siempre recabando información. Esa información no nos la guardamos, la compartimos con el mundo. Y esa es la parte del conjunto de variables que a la ciudadanía podrían algunas interesarles y otras no interesarles tanto. Y a los científicos les interesan todas, porque en realidad cuando vos te tenés que poner a estudiar un fenómeno, tenés que saber, digamos, entender, así como muchas veces uso el paralelo con la medicina porque ayuda mucho, digamos, cuando vos querés saber qué tiene un paciente, con mirarlo no alcanza. Claro. El paciente por suerte habla, la atmósfera no habla. Entonces vos tenés que buscar indicios objetivos de cómo está la atmósfera. ¿Cuáles son esos indicios objetivos? Bueno, la temperatura, la presión, la humedad, el viento, etcétera, que serían en un paciente su temperatura, una placa, un análisis de sangre. Con eso diagnosticás. Decís, bueno, este paciente está sano, no, este paciente tiene una úlcera. Y a partir de eso, ¿qué haces? Pronosticás. El médico también pronostica. Dice, esta úlcera vamos a tener que hacer esto y esto y esto porque si no va a pasar tal cosa. Y ahí es donde yo digo que importante es el diagnóstico, el buen diagnóstico, ¿no? Si un médico no te diagnostica bien, el tratamiento muy probablemente sea malo y tu evolución peor. Claro. Y para la meteorología el diagnóstico es medir bien todo lo que está pasando en la atmósfera al mismo tiempo. Y imagínate que no es lo mismo lo que está pasando hoy acá que no te digo mucho, pero 35 cuadras acá, o 50 cuadras acá. O acá podría estar granizando, o el día que ustedes tuvieran otros encuentros y que era un diluvio, y tal vez otro barrio decía, no, acá apenas unas gotitas. Entonces, esos matices hacen que empecemos a entender, digamos, o sea importante que la ciudadanía entienda que no podemos caracterizar perfectamente a la atmósfera en cada minuto, y entonces nuestro diagnóstico nunca es perfecto. Y entonces de eso deviene que nunca nuestro pronóstico... El error de pronóstico, claro. Tampoco va a ser perfecto. Antes de entrar en eso, recién hacías el ejemplo con medicina y un paciente. ¿La atmósfera se comporta como un paciente tradicional o la atmósfera es un paciente que de golpe el cuerpo le empieza a hacer cosas rarísimas que no estaba, digamos, evolucionó o se fue para otro lado distinto? Vos decís, bueno, le doy esto y empieza a bajar la temperatura. Y vos se lo das, la temperatura empieza a zigzaguear y esas cosas rarísimas. ¿La atmósfera se comporta previsiblemente siempre o hay un hecho aleatorio o azaroso? Hay de todo eso que vos dijiste. De todo. Sí. Nosotros decimos, la atmósfera es un sistema caótico. Es decir, si es caótico, entonces no es totalmente predictible. Sí hay leyes físicas que te dicen qué va a pasar, pero no lo sabés a la perfección, pues es un sistema muy complejo que todavía no lo entendemos del todo bien. Claro. Entonces, nuestro conocimiento es limitado, el sistema es caótico. Entonces, si bien hay una serie de procesos físicos que conocemos y podemos advertir y pronosticar, hay otros que no.
Y entonces podría pasar que una pequeña diferencia en tu apreciación de cómo está la atmósfera ahora conduzca a que tu pronóstico te diga que mañana va a ser calor, u otro pronóstico que te diga, tal vez no mañana, pero en una semana, uno que te dice que va a ser un poco más de calor que lo normal y otro que diga que va a ser un poco más frío que lo normal. Entonces, eso es la atmósfera caótica, ¿no? Y la verdad que los pacientes también somos caóticos, en el sentido que el ser humano es un sistema ultra complejo, que tiene la parte física, la parte psíquica, digamos. La atmósfera es un sistema físico regido por leyes, pero no conocemos todas esas leyes y además las interacciones son caóticas. Así que bueno, ahí tenemos toda la complejidad que tenemos que abrazar. Okay. Y en el medio nosotros diciendo, se equivocaron, me dijeron que iba a llover y no llovió. Y no llovió. ¿Qué tanto se equivoca o qué tanto error hay en el pronóstico del clima? Bueno, el error va creciendo con el plazo de pronóstico, ¿sí? Eso es un comportamiento bien conocido por nosotros. ¿Qué tanto, a ver, qué margen tienen, qué horizonte tienen de información ustedes? Bueno, nosotros hoy el servicio meteorológico da un pronóstico a 7 días. Sí. Es un margen razonable. Ahora, cuando yo te digo razonable, ¿yo te puedo decir que dentro de 7 días vas a tener una tormenta a las 3 de la tarde? No. No. Definitivamente no. ¿Qué vamos a poder decir? Que hay una alta probabilidad de que haya lluvias en la tarde. A medida que nos acercamos, estamos en mejores condiciones de decir sí. Para el norte de la provincia de Buenos Aires esperamos tormentas después de las 5 de la tarde. Es decir, uno necesita ir acercándose al fenómeno para poder pronosticarlo con más precisión. En cambio, hay otras situaciones, no sé, tal vez ustedes se acuerden de que de la irrupción de aire frío que tuvimos la semana anterior, sí, la pronosticamos con mucha anticipación y muy bien. ¿Por qué pasa eso? Porque es un fenómeno más predictible, es de más larga escala, no es tan puntual, es algo más generalizado. Entonces, en ese estar más generalizado, los pronósticos suelen ser hay un grado de predictibilidad mayor y entonces nuestros pronósticos son mejores. Entonces, yo diría que no hay un único error del pronóstico, para cerrar tu pregunta. No hay un único error del pronóstico. Hay situaciones sinópticas o situaciones meteorológicas, podemos pronosticar muy bien, con una tasa de acierto muy alta, digamos arriba del 90%, y otras que no. Por ejemplo, la tasa de acierto de tornados en los Estados Unidos creo que no llega al 30%. O sea, no, pero bueno, la realidad es que es menos que eso. Pero, ¿qué haces vos en ese caso? Vos lo que haces es advertir a la población que hay un área con riesgo de tornado. Claro. Y la población, ¿qué tiene que hacer? Reaccionar y protegerse. Claro. Vos lo que vas a hacer es dar un mensaje para que se protejan. Y si no les cayó el tornado sobre la cabeza, no sé si lo bueno es salir contra el servicio meteorológico, no me salió el tornado sobre la cabeza. Claro. Lo bueno es decir, bueno, hubo un tornado que yo a 10 kilómetros de acá, por suerte no pasó por sobre mi cabeza. Creo es un poco eso lo que me interesa de la comunicación, claro, de la meteorología. Claro. Bueno, y recién dabas un ejemplo, que es que pronostican una lluvia y por ahí llueve en Palermo y en Constitución no, y el de Constitución dice se equivocaron con el pronóstico. Tal cual. Y con el granizo, porque hay una especial como sensibilidad con el granizo, ¿no? Sobre todo esa gran granizada que supuestamente no se pronosticó. Bueno, con el granizo nos pasa lo mismo, digamos. Nosotros lo que podemos advertir con cierta anterioridad y no tantísima es que es una nube con alta probabilidad de formar granizo, por las características que tiene, no importa, pero hay determinadas características que tienen algunas nubes que nos permiten pensar que va a ocurrir granizo. Ahora, ¿cuándo y dónde exactamente eso va a pasar? No. Pero que son tormentas con un potencial granicero, sí. Entonces, ¿qué haces vos frente a eso? Bueno, vos tenés que decir que es una tormenta con potencial probabilidad de caída de granizo o con ráfagas intensas, los fenómenos severos que nosotros denominamos los que pueden causar daños mayores. Y bueno, de nuevo, por ahí graniza una tormenta y la de al lado no. Claro. Y entonces aparece todo ese, bueno, ahora todo el tiempo nos hablan de granizo. Y la realidad es que también la tecnología para captar la posibilidad de granizo ha mejorado, ¿no? Existen hoy lo que se denominan radares de doble polarización que tienen una dosis extra de información que nos ayuda a nosotros a poder discriminar un poquito mejor si es una nube muy cargada de mucha agua o hay alguna probabilidad que esa nube esté cargada de agua y de piedritas de granizo. ¿Cuál es el fenómeno más difícil de pronosticar? Los más difíciles son los de más pequeña escala. Por ejemplo, tormentas localizadas,
no tormentas que están inmersas en un gran frente frío. Probablemente en las imágenes de satélite el público está acostumbrado a ver como esas masas nubosas muy grandes. Sí. El huracán. Entonces, pero Estados Unidos qué bien pronostica el huracán. Pero es un fenómeno de miles de kilómetros. Lo estamos viendo desde que arranca en África, se forma, se intensifica, se desplaza por todo el océano Atlántico y aparece en algún lugar del Caribe o de los Estados Unidos. No le quito mérito, digo, la escala del fenómeno es muy grande. Cuanto más chiquita es la escala del fenómeno, más difícil. Entonces, para poner el otro extremo de esto sería el tornado. Claro. Es algo de muy poquito diámetro y entonces es muy difícil de pronosticar, se hace con muy pocos minutos de anticipación y bueno, entonces necesitamos un público entrenado y educado para saber que un pronóstico de tornado no se puede dar con más de 10 o 15 minutos de antelación y un pronóstico de huracán, lo habrán visto porque fue muy popular el año pasado, un día y medio, 2 días, hasta una semana antes ya se empiezan a hacer todas las preparaciones acordes a la ocurrencia de un huracán. Entonces ahí me parece que tenemos que entender esos detalles que no son menores, ¿no? Obviamente. A ver, recién hicimos referencia a que sos la primera directora del Servicio Meteorológico Nacional y también sos la primera vicepresidenta de la Organización Mundial de Meteorología. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Tenemos el Papa y tenemos a la vicepresidenta de la Organización Mundial de Meteorología. Estamos hechos. El cielo es nuestro. Sí. El cielo es nuestro, escuchamos una cosa. Y yo soy celeste. Debe ser por eso. No, a ver, ¿cómo llega? De nuevo, uno llega casi sin darse cuenta, pero a ver, la Organización Meteorológica Mundial es el organismo de las Naciones Unidas que entienden todos los problemas de tiempo, clima y agua. ¿Quiénes la componen? La componemos los directores y directoras de los servicios meteorológicos de 193 países. ¿Y cuántas autoridades tiene? Tiene un presidente y 3 vicepresidentes. Entonces, recientemente hubo una elección y en esa elección yo fui votada como primera vicepresidente. O sea que llegan 1 o 2 o 3 entre 193. Claro. Claro. ¿Qué se busca cuando uno elige, no sé si elige personas, me gustaría más pensar que uno elige países, regiones, ¿no? Por supuesto representadas por personas, pero para mí en este digamos, conjunto de autoridades de la Organización Meteorológica Mundial hay un alemán, yo soy argentina, el segundo vicepresidente es de Curazao, es una pequeña isla en el Caribe, y la tercera vicepresidenta es una mujer de Tanzania. Entonces, ¿qué busca uno de alguna manera en eso? Tratar de representar la complejidad que tiene el mundo y tratar de portar voces, ¿no? Entonces, en ese sentido lo que siento es que estar ahí es como portar una voz. ¿Qué voz siento que porto? Bueno, la de los países latinoamericanos, la de los países en desarrollo, ¿por qué no la de género? Y la de la científica, porque convengamos que no todos los directores de servicios meteorológicos son científicos. Algunos no lo son, algunos no vienen ni siquiera a la meteorología. Y eso es todo un tema. Entonces, me parece que ahí esas son ¿Y cómo convive esa variedad? ¿Es bueno, le aporta o vos preferirías que sean técnicamente preparados? Yo creo ¿De dónde vienen, por ejemplo, en otros países? ¿De dónde vienen? Si bien la mayoría son licenciados y doctores en ciencias meteorológicas, la carrera que hicieron no necesariamente es la que hice yo en la academia, ¿no? Y eso creo que sí, que le aporta mucho porque tienen la mirada del profesional es muy diversa. Algunos hay economistas. Mientras haya unos pocos con esos perfiles está bien, pero no me gustaría que la Organización Meteorológica Mundial tuviera una mayoría de gente no meteoróloga, porque en definitiva se deciden cómo trabajar en meteorología, no se gestiona. No es como si vos me decís, bueno, yo tengo que gestionar una empresa y tengo que ver que sea productiva, tengo que ver que los recursos humanos estén bien. Acá lo que tenés que gestionar es un contenido, entonces tenés que entender del contenido y por supuesto tener capacidades de gestión. Así que bueno, me parece que ahí hay un balance delicado que no es sencillo, pero me parece que es muy importante que los directores o directoras de servicios meteorológicos sepan de meteorología. La ciencia, en mi caso, me resulta como un acompañamiento importantísimo porque me permitió articular mucho más con la universidad y aprovechar un caudal de recursos humanos que no está dentro del servicio meteorológico, pero que le aporta un montón.
Y en la OMM, o la Organización Meteorológica Mundial, también. O sea, ser científica te da como esa posibilidad de jugar con un sector académico mucho más grande que el que trabaja en los servicios meteorológicos. Y, a ver, tengo dos preguntas para hacerte con respecto a esto. Uno es cómo se manejan con respecto a horarios, digamos. ¿A qué hora acuerdan la reunión? ¿A la que le conviene a quién? Uy, a veces tenemos unas peleas terribles porque tenemos representantes, todavía no nos pusimos de acuerdo cuando está Australia, Alemania y Argentina, por ejemplo, que tenemos que hacer una teleconferencia. Claro. Y ahí nos matamos, ¿no? A ver, no, las 12 de la noche, tú son las 12 del mediodía, y no, y en la Alemania te queda ensanguchado. Entonces, es todo un tema ponernos de acuerdo, pero bueno, siempre prevalece la buena voluntad de todos para encontrar la manera de realmente charlar y llegar a acuerdos, porque sabemos que, bueno, obviamente no podemos estar todo el tiempo reuniéndonos, porque otra cosa que me parece importante destacar, si vos no sos director o directora de tu servicio meteorológico, no estás ahí, entonces está claro que vos tenés un doble sombrero. Entonces todos tenemos que entender que no podemos descuidar tampoco nuestras funciones locales y pasárnosla viajando, ¿no? Entonces es un delicado balance, así que bueno. También mi pregunta de ahora tiene que ver con suposiciones o cosas que pensamos los que estamos de afuera, que es, ¿son generosos los países con el intercambio de información? ¿Se guardan información? ¿Tienen esta información restringida? ¿Hay algunos países que no comparten nada? Estoy pensando en las grandes potencias. Sí, bueno, intercambiar información también es brindar una información propia. Totalmente. No, yo creo que si tuviera que decir, gana la generosidad. Gana la generosidad. Gana la generosidad. No es y te diría que en general son los países más desarrollados los que suelen ser más generosos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, por ahí en los países desarrollados se entiende mucho mejor la importancia de sostener a los servicios meteorológicos y entonces y la Organización Meteorológica Mundial establece pautas para el intercambio de información sin costo como premisa básica de convivencia. Entonces te voy a dar un ejemplo. Nosotros no tenemos ningún satélite meteorológico. Sin embargo, hacemos la supervisión de todo lo que pasa en Argentina con un satélite que es estadounidense. Nosotros tenemos una receptora, tenemos todos los datos y con eso le damos servicio a nuestra población. O sea que pertenecer a la Organización Meteorológica Mundial tiene esa ventaja, que se comparte la información. Algunos países tienen una política más restrictiva, pero eso surge de la necesidad de vender la información porque no tienen cómo subvencionarse, ¿no? Y creo que es algo que estamos tratando de quitar, es parte de la política de la organización que esto no suceda, tratar de apalancar a los países con recursos para que no tengan que salir a vender la información. Porque hay algo fundamental y creo que es algo que la Organización Meteorológica Mundial entendió antes que otras disciplinas, la meteorología entendió antes que otras disciplinas, que vos necesitas saber lo que pasa en tu país vecino para saber lo que te va a pasar a vos. Claro. Y si vos no tenés un mecanismo de intercambio de información que sea rápido, efectivo y que sirva, el primer perjudicado sos vos. Entonces, hoy en día, digamos, fenómenos como el Niño, lo que fuere, de que tienen más prensa en el público en general, en el gran público, digamos, tenemos que entender que lo que pasa en el centro del Océano Pacífico nos afecta en Posadas. ¿De qué manera? Entonces, claro. ¿Y de qué manera? Entonces, ¿qué hubo para que sea posible entender esto? Hubo obtención de datos, compartir datos, hubo ciencia, hubo compartir ciencia, compartir conocimiento, compartir buenas prácticas hasta poder decir cómo el Niño afecta a la provincia de Misiones. O sea que es un esquema donde es fundamental el intercambio de datos, de conocimiento, de experiencias y de buenas prácticas. Y eso está bueno. Está muy bien. No tenés tiempo para la docencia ahora. No, lamentablemente, y es una de las cosas que más me gusta, tengo alma de maestra ciruela, como dicen en casa. Ahora, si vos hubieras sido alumna tuya, te hubieras descrito como maestra ciruela. Sí, totalmente, totalmente. Pero me encanta la docencia, me gusta sobre todo el intercambio con los estudiantes, me gusta el desafío cotidiano de esa pregunta que no sabés para dónde van a disparar, me gusta ver esas caritas cuando entendieron algo. ¿Y cambió mucho la carrera que vos cursaste a la carrera que vos enseñaste? Cambió un montón.
cambió un montón. ¿Cambió los fundamentos, cambió la técnica, cambió en la información y en la forma de obtenerla? Los fundamentos más básicos no. No, las leyes no cambiaron. Pero se fue agregando, digamos, como en todo lo que ha sucedido últimamente. Se fue agregando y ahí es donde uno entiende el desafío y valora el desafío de los docentes con dedicación exclusiva, es decir, los docentes que hacen investigación al mismo tiempo. Porque, bueno, por ahí un docente que ejerce la profesión está piola porque te trae otro tipo de aire, pero un docente que está todo el tiempo estudiando es importante cuando el desarrollo y el conocimiento científico avanza tanto. Claro. Cuando yo empecé a estudiar, el radar se veía como algo que le pasaba a otros. Hoy tenemos en Argentina 12 radares operativos. Si no estás muy preparado y no estás muy en tema, ¿cómo incorporás ese desarrollo tecnológico? Así que sí, cambió un montón. Cambió un montón. Está muy bueno. Bien. Para un chico que está, o una chica que está con ganas de estudiar esta carrera y por ahí no saben de qué pueden trabajar a continuación, ¿no? Más allá de lo que es la investigación, ¿qué salida laboral tiene una carrera como esta? Mira, yo la veo mucho más desarrollada en otros países, la salida privada, digamos. Yo creo que hoy en día, de hecho, hoy en la Organización Meteorológica Mundial discutimos lo público y lo privado como los verdaderos desafíos a futuro. Sí. Argentina todavía en eso es más clásica, digamos, los meteorólogos están algunos en los medios, algunos en la facultad haciendo carrera académica, en el CONICET y otros en el servicio meteorológico, muy pocos en el ámbito privado. Yo creo que esto tiene que explotar. ¿Y por qué pienso que tiene que explotar? Porque lo medioambiental es re importante. El cambio climático está ahí. Como decíamos antes, las energías renovables, solar, eólica, todos dependen de la meteorología. Así que me parece que ahí necesitamos mucho más meteorólogo metido en otras actividades. La actividad productiva del campo, claro. La explotación petrolera en offshore, por ejemplo. Hay un montón de cosas que los meteorólogos tienen mucho para dar, pero bueno, como somos una comunidad muy pequeña, me parece que no superamos la masa crítica como para derramar y salir a ofrecer realmente una salida privada que para mí es muy grande y puede ser muy importante en un futuro no muy lejano. Al principio empezamos a conversar, me hablaste de la energía eólica, que te interesaba el desarrollo de la energía eólica. ¿Qué tanto? Estoy pensando en voz alta, no pensé esta pregunta antes de charlar con vos y me gusta que estemos. Pienso en voz alta y está bien. Seguramente me voy a equivocar, así que vos disimulás y sonreíme y decís, qué gran pregunta. Cuando haces esos grandes parques eólicos, la ubicación, las características del viento, si va a ser productivo, ¿de acá a cuánto tiempo podés establecer que esta zona sí va a ser productiva a nivel viento, por ejemplo? Argentina en ese sentido es ultra privilegiada, primero, porque bueno, Patagonia tiene un régimen de viento sostenido y si bien estamos hablando de algunos cambios asociados al cambio climático de los regímenes de viento, es más bien en algunas regiones del país se observan, pero todavía no como para afectar lo que sería un conjunto para generar energía eólica. Lo que se hace a veces para prever dónde colocar un parque, cómo colocarlo, cómo dibujarlo, es justamente estos modelos numéricos que son lo que a mí me gusta, es justamente lo que uno simula, no hace a priori y lo que hace es simular cómo dispondría un parque eólico dada la condición de viento prevalecente y entonces ahí dibuja si tiene que ubicar los molinos así en punta o cómo para que un molino con su estela no afecte al de atrás y no afecte al de atrás y hacer de eso un diseño óptimo. Nosotros trabajamos y hay un tesista de doctorado justamente que está trabajando en el diseño óptimo de parques eólicos, así que está muy bueno. También dijiste al principio que te interesaba la difusión. Sí. Y estaba pensando en como el fenómeno que hay con los meteorólogos, los chicos del tiempo, las chicas del clima, y más precisamente en la dupla de TN, que son como las grandes estrellas de la meteorología en este momento. Sí. ¿Eso aporta, eso suma? ¿Cómo hay que hacer para que eso sirva? Suma mucho. A mí, bueno, los respeto mucho, particularmente a nuestros colegas de TN, se formaron en la facultad, tienen la robustez y
el conocimiento y tienen sus características de personalidad que son atractivas para el gran público y me parece que eso hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo bien. Creo que ellos lo hacen muy bien. Y lo que me importa en esto a la hora de comunicar es que es fundamental respetar la palabra oficial, digamos, ¿no? Me parece que en lo que hace a la meteorología, una cosa son los fenómenos más intrascendentes, pero cuando se trata de un fenómeno que pone en riesgo a las personas, a las vidas, o al desplazamiento en una ruta o lo que fuera, una niebla, por ejemplo, creo que el público sí lo que tiene que ser selectivo es que le den la información oficial. No importa quién se la dé, pero lo importante es que transmitan la voz oficial. Si además le ponen notas de color, si además, como están formados en la materia, pueden agregar, pueden explicar, bueno, bienvenido sea. Así que creo que la consigna es dar información de calidad, oficial, y por supuesto, si están formados en la materia, tienen más chance de agregar mucho más valor a eso que están contándole al público y encontrarle una vuelta que obviamente los comunicadores oficiales o el servicio meteorológico no puede dedicarse a eso. Está bien, eso es un espacio para que aprovechen los medios. Okay. ¿Te divierten las aplicaciones estas que pronostican el weather y todo eso? ¿Tenés alguna aplicación en tu teléfono celular que no sea la oficial? La saco, la desinstalo. Directamente. Sí. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo funcionan, digamos, para lo que ellos dicen? Mirá, dice que mañana a las 3 de la tarde hay un 70% de posibilidades de que llueva. Sí, bueno, en realidad no es que no son una chantada, ojo. Lo que hay son estos modelos que yo te decía, sí, que se corren a escala de todo el globo, ¿sí? Y lo que no tienen es la bajada, la adaptación, la adecuación a lo local. Es algo que está producido masivamente, correctamente, sólidamente, pero que no tiene el detalle que le puede agregar el servicio meteorológico o un meteorólogo especialista en la materia, a la escala local que uno desea. Entonces, no soy fanática de ninguna de esas aplicaciones y creo que sí, que me parece que el público lo que tiene que hacer es elegir. De nuevo, tiene que ver con la calidad y tiene que ver con la elección. No me gusta que me impongan una aplicación. Creo que a nadie le gusta que le impongan una aplicación. No, y en la del tiempo te la imponen, así que eso no está bueno. Así que yo los invito a que busquen servicio meteorológico como una de las posibilidades. Está muy bien. ¿Tiene plazo tu mandato? ¿Tenés, digamos, años o es un cargo que se renueva? No, estoy en mi segundo periodo, tiene un periodo de 4 años, renovable por otros 4, yo estoy en el segundo y bueno, creo que está bueno que haya recambio porque así como, digamos, conmigo llegó al servicio meteorológico una posibilidad de apalancarse más con la academia, en lo científico, con algún otro perfil puede llegar otra mirada y creo que eso es muy sano, es muy sano, así que espero que funcione. ¿Y cómo te gustaría, cómo te gustaría que se recuerde tu gestión? ¿Cuál fue, terminó, años después, cuando empiezas a analizar, mira, pasó esto en tal año, esta fue la primera mujer y esta mujer logró esto? ¿Cómo te gustaría que se recuerde tu gestión al frente del servicio meteorológico? Me gustaría que se recuerde como una gestión aperturista e inclusiva. Básicamente creo que eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo, tratar de no mirar solamente el lugar de donde tenemos nuestra oficina central, que es acá cerca, sino mirar todo el país, verlos, digamos, mirada para adentro, ¿no? Desde los trabajadores del SMN que sientan que importa y mucho lo que se hace en La Quiaca, lo que se hace en el medio de la Pampa, todo es importante, y inclusiva en ese sentido también, ¿no? Y también la otra beta que me parece importante es el nexo con el público, un organismo de puertas abiertas, ¿no? Donde el público la gente sienta que el SMN les pertenece, el SMN no es una propiedad de nadie, es un esfuerzo de todos, un esfuerzo colectivo. Así que me gustaría que se recuerde así y bueno, por supuesto con algunos indicadores objetivos, como por ejemplo la mejora de la calidad de los pronósticos. Me encantaría que se pueda notar al final del camino que se mejoró esa calidad. ¿Y de qué depende eso? ¿Cómo se puede mejorar con presupuesto, con infraestructura? Sí, básicamente con infraestructura, presupuesto y recursos humanos. No nos olvidemos que los fierros solos no hacen nada, los individuos sin fierros tampoco, así que es una, digamos, delicada combinación de estos matices y por eso me parece que sí, que se necesita recurso y se necesita
recurso humano. Y ese recurso humano apasionado. Creo que también esa es otra fórmula, ¿no? Me parece que la meteorología apasiona, o por lo menos así como yo la vivo, apasiona, y esa cosa que hoy vos estás en el servicio meteorológico y por ahí te sentás con la gente de administración o que está en liquidación de haberes, y en el fondo de su alma terminan apasionándose por la meteorología, terminan poniéndose la camiseta del organismo. Me parece que eso está muy bueno. Sí, creo que es importante tener a la gente comprometida y tener buenos cuadros técnicos, no solo en meteorología, físicas, computación, ingenierías, todas Claro. las ramas son valiosas. Y a nivel carrera y a nivel ciencia, digamos, ¿cuál es el desafío a futuro? Bueno, déjame no hablar tan a futuro y decir algo que tenemos encima de la cabeza, que es el cambio climático, digamos. Okay. Creo que ahí es el gran desafío. Es como disciplina también, para que una parte que no comentamos y me parece piola comentarla, es cómo la ciencia se apalanca con las decisiones políticas o las políticas públicas, para decirlo más genéricamente, ¿no? La ciencia nos dijo, hay un cambio climático cuyo origen es mayormente la emisión de gases de efecto invernadero. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque la realidad es que los gases de efecto invernadero siguen aumentando. Y el cambio climático lo vemos. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en esas tormentas graniceras que antes eran más infrecuentes, hoy son más frecuentes. Lo vemos en las olas de calor que antes eran más infrecuentes, ahora son más frecuentes. Y lo vemos con expresiones distintas en el mundo y en Argentina también. Y mi preocupación como disciplina es cómo nosotros salimos de nuestro metro cuadrado de confort, donde hacemos la ciencia que nos gusta hacer, para ir a otro metro cuadrado que no es tan confortable, que es el de las decisiones políticas y las políticas públicas, para tratar de traducir ese conocimiento científico en políticas públicas. Así que ahí veo un desafío muy grande, disciplinar. ¿Por qué lo veo disciplinar? Porque si no lo dice un experto en ciencias de la atmósfera, ¿quién lo va a decir? Ahora, del otro lado, si no lo toma un politólogo, si no lo toma un economista, si no lo toma un político, claro, ¿qué hacemos con eso? Entonces? Y lo que pasa es que cuando las principales potencias, a ver, el líder de la principal potencia, da la sensación de que subestima el cambio climático y lo atribuye a otras cosas, o bueno, no es tan así, o bueno, ustedes hagan lo que puedan mientras nosotros seguimos con esta cuestión priorizando lo económico. Digamos, ¿cómo haces para convencer a la gente de que con sus pequeños aportes van a lograr algo cuando da la sensación de que enfrente a vos estás cuidando y viene un camión y te tira la basura arriba de lo que vos acabas de limpiar? Sí, es difícil, por eso digo, es un desafío, pero la realidad es que, bueno, tengo mucha confianza en los jóvenes. Hemos visto manifestaciones de los jóvenes, sí, preocupados, claro, por el clima. Me parece que tengo en ese punto confianza en ellos y confianza también en cómo comunicamos, ¿no? Hoy ya no hablamos de qué sé yo, problemas climáticos, hoy hablamos de crisis climática. Hoy llegamos a hablar de gente que se tiene que ir de un lugar porque el clima de su ámbito les cambió. O sea, son refugiados climáticos. Son conceptos súper fuertes. Si vos sí, claro, te vas 10 o 15 años atrás, jamás hubieras imaginado que había... Por ejemplo, ¿a dónde pasa eso en este momento? Y en la India... pasa en África, en Argentina. Hay una nota de hace no mucho tiempo, lamentablemente ahora no me acuerdo cuál era la localidad, de gente que se tuvo que ir de sus lugares, de sus pagos, de su querencia, porque las condiciones climáticas ya no le permitían la vida en su zona. Entonces, me parece que es esta toma de conciencia profunda, ¿no?, la que necesitamos tener. Aunque Estados Unidos hoy mire para el costado, siempre queda la esperanza de que el día de mañana vuelva, claro, a mirar para donde querríamos. ¿Y es a nivel global la toma de conciencia? Porque a veces da la sensación de que muchas veces la situación económica, a ver, da la sensación, visto desde afuera, que es muy fácil pensar en el cambio climático cuando tenés un montón de necesidades cubiertas. Tenés tu casa, tenés tu economía, tenés tu trabajo, que no sé qué. Bueno, sí, me puedo dar el lujo, sí, de cambiar la bombita para consumir menos y cuidar la bolsa, que esto, que el otro. ¿En todos los países hay una conciencia o tiene que ver un poco con el nivel socioeconómico de cada uno de ellos? Tiene muchísimo que ver con el nivel socioeconómico y de hecho la gran puja, digamos, que se da en el panel intergubernamental de cambio climático, donde las delegaciones, digamos, una vez que hay un reporte científico, empiezan a decir qué decisiones, bueno, el acuerdo de París cuando se firmó,
Es más fácil para un país desarrollado, por ejemplo, cambiar su matriz de producción de energía, digamos, no usar energías sucias y pasar a limpias, porque ya ensució todo lo que tenía que ensuciar, creció mucho, y desde ese lugar es más cómodo que para un país que viene desde abajo. Sí, claro. Y tiene la energía, las energías con origen en la quema son más baratas, más fáciles, más rápido. Lo que uno puede lograr en esos países, como los nuestros, que bueno, no somos de los que emitimos más, por suerte, pero uno puede lograr un compromiso a mediano plazo, una cultura de cambio, una cultura de decir, bueno, yo me comprometo a ir renovando, cambiando mi matriz de producción de energía, de generación de energía, cosa que Argentina está haciendo, debería hacer más. De pronto tenés Alemania, que hay días donde 100% Alemania es abastecida por energías renovables. Eso es increíble, es impensable hoy en Argentina. Y bueno, son hermosos ejemplos a seguir, pero hay hábitos para cambiar ahí la gente deja su auto cargando de noche, con la energía que generó durante el día. Hay toda una manera de pensar responsable. Y eso también lo veo como que mi esperanza son más bien los jóvenes, ¿no? Porque obviamente yo me siento responsable, pero a veces es difícil cambiarle la cabeza a los adultos y es más fácil educar a los niños, a los jóvenes, en una conciencia más responsable del uso y del consumo. Yo diría del consumo en general, ¿no? Claro. No es solo el consumo de energía, es, bueno, si pertenezco a una clase muy acomodada y digamos, puedo gastar sin considerar lo que estoy gastando, me parece que esa no es la manera. Tenemos que pensar en un mundo sostenible para todos, independientemente de que vos puedas o no acceder a algo. Pensar en los que vienen atrás y pensar en los que no acceden a nada, ¿no? Así que me parece que la responsabilidad social es imponente, diría yo. Bien. Mi última pregunta tiene que ver con la educación. ¿Estamos formando la cantidad de meteorólogos que necesitamos o no nos alcanza? Yo te diría que no, que somos menos de los que deberíamos ser. En el servicio meteorológico somos menos de los que deberíamos ser. En la ciencia ni hablar, hay más problemas de los que podemos abarcar, así que claramente no. Creo que es una disciplina que, como decíamos antes, tiene que crecer. Lo que pasa es que, bueno, es una disciplina poco conocida, tiene las dificultades propias de la matemática y la física, de una carrera relativamente larga. Hay jóvenes ahora que se inclinan por carreras más cortas, buscan horizontes a más corto plazo. Esta es una carrera que necesita una inversión de más largo plazo. Bueno, pero hay que generar estímulos para esas carreras. Claro. Creo que hay que hacerlo. Y nosotros, bueno, hemos trabajado durante mucho tiempo en financiar becas para que los jóvenes estudien esta carrera y asegurarnos un piso de número de meteorólogos que necesitábamos para generar el recambio de profesionales. A nivel económico, estoy pensando que la meteorología está muy vinculada a las actividades económicas que nos puede sacar de la situación económica que estamos atravesando, el campo, las energías renovables, te imagino yo también el petróleo. ¿Qué tanto se está invirtiendo desde el Estado para esta ciencia? Y es relativa la inversión, no alcanza para lo que uno querría que fuera. A ver, si te lo pongo en números, hay un estudio súper interesante que muestra que el 12, y pico % del PBI de los Estados Unidos, me voy a corregir, pongamos el 12% de lo que la agroindustria le genera al PBI de los Estados Unidos, el 12% de eso está totalmente controlado por la meteorología. Esos son miles de millones de dólares. Si esto te lo traduzco, ¿cómo lo traduciría? Diría, bueno, entonces hay que poner mucha inyección en la meteorología porque si vos haces buen uso de esta disciplina, claro, vas a obtener mejor rentabilidad o vas a perder menos en un caso malo. Claro. Y esto los países más desarrollados la cazaron al vuelo. Sí. Y el Banco Mundial, ni te digo, esta es una de las disciplinas que el Banco Mundial más está invirtiendo a nivel global. Cree que es una de las disciplinas, la hidrometeorología es una de las disciplinas que más va a generar valor agregado en los próximos 10 años. Mirá. Así que imagínate el impacto económico. Entonces, bueno, me parece que sí, hay que hacer un trabajo de convencimiento para que se entienda que la meteorología
no es simplemente una manera de hacer ciencia, que no sería poco, sería mucho. Pero además es una ciencia que genera dólares, produce dólares, a través de la producción agropecuaria como un ejemplo. Claro. También podría ser a través de la producción minera, también podría ser a través de la producción ictícola. O sea, está cuantificado, está mostrado que genera recursos. Así que me parece que es cuestión de dar ese paso para inyectarle lo que necesita para que realmente ese círculo virtuoso cierre, ¿no? Bien. Y en una época donde hay un montón de carreras que no sabes si van a tener futuro, es súper interesante lo que estás contando, que es una de las carreras que más futuro está considerada a nivel mundial que va a tener. A nivel mundial sí, y hay estudios, por ejemplo, de las aseguradoras de aseguradoras, sí, o las reaseguradoras, sí, que ponen, digamos, como los desafíos que más preocupan a sus clientes. El primero, el cambio climático. Mirá vos. Y esto estamos hablando de las grandes montos de dinero del mundo, ¿no? Ok. Te voy a hacer preguntas generales que les hago a todos los invitados, así Dale. vamos a ir comparando. Si querés, Dale, bueno, vamos a compartirlas con uno. vamos a Vamos algo a- un poco más blando, vamos. no tan duro. Qué bueno. ¿Qué cosas te gusta hacer cuando no trabajas? ¿Tenés hobby? ¿Tenés alguna serie favorita? ¿Algún programa de televisión? Sí, a ver. ¿Algún cantante del que sos fan? De música soy bastante diversa. Me gusta leer. Me gusta ver Pero tele cuando también. ¿lees cosas así ajenas a tu laburo o te gusta leer cosas que... Me gusta la ficción y sí, la historia de un meteorólogo que... No soy tan obsesiva. No. Desenchufás. Me gusta desenchufar con la lectura. No siempre tengo el tiempo que me gustaría invertirle a la lectura. Me gusta mucho leer algo de historia, me Sí. gusta... me encanta entender la historia argentina. En su momento, cuando me formé, la historia se narraba de otra manera y me encanta revisarla. Me gusta ver programas de filosofía, por ejemplo. Ok. Darío Zeta me encanta Mirá vos. y lo miro. Y me gusta estar al aire libre. Me gusta la conexión con la naturaleza, me Está gusta. bien. Que ¿Algún puede ser deporte? ¿Algún deporte en particular? Antes de ser directora del servicio meteorológico era el tenis, mi deporte. El tenis. Sí, me Bien. gustaba. ¿Revés a tener una un- mano, a dos manos? Revés a dos manos. A dos manos. Sí. ¿Djokovic o Federer o Nadal? Federer. No hay dudas. No hay dudas, ¿no? Capo total. No hay dudas de ninguna manera. Sí. ¿Cómo perdió? ¿Cómo perdió? No ganó No, Djokovic, no, lo perdió pero- Federer. Qué bajón. Pero bueno, Ok. un capo total. Un capo Sí. total, la verdad que sí. ¿Para vos qué es la ciencia? Te voy a hacer preguntas tipo ping-pong, resumidas y conceptos como medio párrafo. Para mí la ciencia es una manera de descubrir y de canalizar la curiosidad y el pensamiento crítico. Ujú. ¿El éxito con qué lo asociás? El éxito no es un sentimiento que me impacte particularmente. Lo veo como algo casi problemático, te diría. Sí, no. No. ¿Qué es un terraplanista? Un terraplanista. Y aquellos que pensaban o aquellos que piensan que, digamos, se quedan en las... Me parece a mí, estoy zafando. Que se quedaron con la visión cuadrada del mundo, me parece. 1400, no, Colón ya lo había puesto en Sí, duda. pero bueno, uno hoy podría quedarse con miradas cuadradas del mundo u obsoletas, por decirlo de alguna manera, o que no avanza, no se deja llevar por los avances científicos, me parece a mí. Está bien, está muy bien. ¿Qué profesión o actividad nunca podrías haber hecho? Uy, nunca podría haber hecho. Alguna cosa muy rutinaria. Cualquier tarea muy rutinaria no hubiera dado para mí. No quiero mencionar una para no ser peyorativa Está con bien. aquellos que la llevan adelante, pero a mí lo rutinario me saca de quicio. Ok. Me aburre, podría ser muy torpe. No. Está bien. Y si, a ver, el test te dio para este lado, el test vocacional. ¿Y la segunda opción cuál era? ¿Qué otra cosa hubieras sido si no hubieras hecho esta carrera? Tal vez hubiera sido bibliotecaria, porque me encantaba leer y digo, bueno, una buena excusa para leer y que me dejen tranquila y no me hinchen mientras leo, vení, tenés que lavar los platos, salir. Digo, bueno, podría ser bibliotecaria, en algún momento lo pensé. Sí. Bien. Última película que viste.
Última película que vi, soy muy mala para los nombres, vi la que está Francella con Brandoni. Ah, ok. La que es no, artista, la que es un artista medio frustrado y le quieren cambiar la carrera. Exactamente, Okay. esa es la última película que vi. Sí, Okay. ¿La viste en un cine o en un avión? No, la vi en Netflix. En Netflix. Sí, y si no, me nutro mucho en el avión, es donde aprovecho para ver las últimas películas. No voy al cine no porque no me gusta, sino porque soy ultra vaga y cuando tengo tiempo libre me gusta quedarme en casa. ¿Libro de papel o libro electrónico? No, libro de papel. Libro de papel. Libro de papel, sí. Nada, porque se me cansa la vista y me parece que el libro de papel está bueno. Lo sigo eligiendo. Sí. ¿Tenés algún desafío en mente a la vista? Sí, siempre mi desafío, el mío personal, es cómo mejorar el ámbito donde me muevo. Siempre es eso. El desafío no es yo, sino es cómo mejorar ese entorno donde me muevo. No importa dónde me muevo, importa porque lo elijo, nunca me impusieron dónde moverme, por suerte. Pero siempre mejorar eso. ¿Y el futuro cómo lo ves? Soy optimista, así que siempre creo que se puede hacer algo para que sea mejor. Está bien. Te voy a hacer preguntas que son medio como mitos, frases hechas, que tienen que ver con el clima. Y dale, como el clima, digamos, conversamos en el ascensor, en el laburo. ¿Qué tal? Como te va bien? Llueve, ¿no? Uy, sí, ¿viste? Es como romper el hielo. Burbujas en un charco, lluvia para rato. Ese es cierto, sí. Es cierto. Tenemos un video explicativo en el SMN donde contamos por qué ese es cierto. Ahora no me acuerdo de los detalles, pero tiene que ver con la tasa de evaporación y las burbujas en los pequeños charquitos que realmente es un hecho cierto. Okay. Sí. ¿El diámetro de una gota es parejo o depende de la lluvia? No, el diámetro de las gotitas varía desde muy, muy chiquititas, micrómetros, o sea, 10 a la menos 3 milímetros, o sea, no lo vemos, podrían medir casi 1 milímetro, ahí ya, o a veces un poquitito más. Así que sí, son de distintos tamaños y van creciendo adentro de la nube y bueno, así que hay gotones. ¿Hay un estadio previo a la llovizna, digamos? ¿Cuál es la categorización según la intensidad? ¿De dónde arranca y qué es lo más fuerte? Percibido de la superficie, digamos, sí. lo que uno es la llovizna, como sí. Después tenés lluvia, porque después tenés las categorías de cómo, si llueve intensamente o no, que tenés el chaparrón o la tormenta, pero en realidad ya para... ¿Chaparrón es una descripción técnica o es una así medio... Sí, es una descripción técnica porque es como algo súbito que cae de manera... mucha agua en poco tiempo, ¿no? Y entonces lo llamamos chaparrón, cada idioma se llama diferente, pero chubascos o... que son esas que te mojás porque tuviste la mala suerte de estar en la calle justo cuando cayó el chaparrón. El olor a tierra mojada indica que viene la lluvia. También tiene algo de cierto, por lo mismo que te decía, ¿no? Porque es como que hay la cantidad de humedad que hay aumenta, porque nosotros estamos en un clima de latitudes medias, entonces lo que pasa es que se empieza a humidificar la atmósfera bastante. Y esa es la antesala de lo que después va a ser eventualmente una tormenta, siempre que se den otros condimentos. Con la humedad solo no alcanza. Pero en verano, cuando aparecen los aguaciles, se viene la lluvia. Ese no lo tengo tan claro, pero habría que preguntarle a los aguaciles. Pero no podemos. Tengo que ir a hacer un soleil, que ahí hablan los bichos. Viento del este, lluvia como peste. Bueno, es para bonaerenses, ¿no? Si vivieras en otro lugar del planeta, claro, no te funcionaría. Acá tiene que ver con que el flujo del este lo que viene habitualmente es un aire más húmedo. Al ser un aire más húmedo te da el condimento necesario para dar una probabilidad mayor de lluvias. Así que tiene sentido. Lo que mata es la humedad. Sí. A mí me mata. ¿A vos te mata? A mí me mata. Creo que sí, porque la sensación térmica, entre otras cosas, se calcula en verano tomando en cuenta la humedad, justamente porque la temperatura sumada a la cantidad de humedad generan como una sensación mucho más agobiante, ¿no? Así que yo creo que ese dicho tiene que ver con ese agobio propio también de la cultura bonaerense. Y la última pregunta tiene que ver con una información que leí hace un tiempo y me encantaría chequearlo con vos. Hablamos del cambio climático. Sí.
atribuido a un montón de cosas. Sí. Ninguna de las cosas que vos mencionaste es lo que yo te voy a comentar a continuación. Dicen que uno de los principales problemas del deterioro de la capa de ozono se le atribuye a las vacas. Ah, Flatos y erutos de las vacas generan el mismo daño que 22 millones de autos al mismo tiempo. bueno, no te voy a poder dar cuenta de los números. No sé porque cómo eso, llegan a las 22 millones. Claro, eso no te lo puedo dar. Pero sí es cierto que, digamos, el desecho de las vacas y Sí. en los pastizales genera metano. Y el metano es uno de los gases de efecto invernadero. Así que muchos países que tienen mucha producción agropecuaria, como nosotros, aportan gases de efecto invernadero con un exceso de metano, que es lo que está asociado a las vacas y su O sea, ciclo. son responsables también. Sí, tienen su responsabilidad, totalmente. Y eso no hay forma de evitarlo. Y no, por eso No le podés justamente, cambiar la bueno, por eso ahí alimentación, tenés ¿o sí? un montón de puja de algunos jóvenes y todo lo que es la cultura vegana. Yo no soy vegana, así que lo digo, digamos, mirándolo desde afuera. Sí. Pero es cierto que si crece inescrupulosamente el consumo de carne, Sí. entonces no habría cómo controlar el metano, a menos que haya otras estrategias de control Ok. de eso. Así que bueno, hay toda una manera que habría que, creo que no soy experta en esta, vos me preguntabas de áreas de expertise. Yo no soy experta en cambio climático, pero hay distintas especialidades para tratar de mitigar los impactos de lo que de una u otra manera se genera. Entonces hay captura de carbono y bueno, probablemente con el metano haya alguna que otra cosa para hacer. Bien. La última pregunta tiene que ver con ¿cuál es tu historia vinculada a la ciencia favorita o cuál es tu personaje favorito vinculado a la ciencia? Que por ahí haya sido subestimado y que nadie lo conozca, o que conozcan una parte y por ahí que no tuvo tanta prensa. Bueno, tal vez que no tuvo tanta prensa, para mí hoy una figura central, Rolando García, para la ciencia argentina, físico, meteorólogo él, uno de esos grandes de la década de 50-60, grandes protagonistas de lo que fue el cambio de la universidad en aquella década, que además fue un científico que nació en las ciencias físicas y se movió a las ciencias sociales, hizo posgrado con Piaget, trabajó mucho tiempo con Piaget, cuando se exilió después de La Noche de los Bastones Blancos, totalmente un modelo a seguir para mí como argentina y como científica. Y discípula de él, Eugenia Calney, que llegó a ser directora del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, una grande total, con una humildad tan grande como su grandeza, que fue, es una brillante en el tema, vive en Maryland, en Estados Unidos, y para mí también ha sido un ejemplo, y creo que no ha sido lo suficientemente reconocida todavía por nosotros los argentinos como comunidad. Pero para mí son dos ejemplos de vida, no solo de ciencia, porque para mí, para ser científico ejemplo, hay que ser científico ejemplo con la vida también, ¿no? Y por eso me fijo en esos científicos que combinaron muy bien una genialidad absoluta en sus cabezas con un compromiso social muy destacado, y por eso mi corazón con ellos, sí, a full. Bueno. Celeste, gracias por acompañarnos, por haber venido a visitarnos. Gracias a Te vos. agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por Gracias. aceptar esta posibilidad de charlar. Y googleen, yo no me acordaba, pero compartimos un programa, Proyecto G. Sí. Googleenlo, la van a ver en una faceta una faceta desconocida. muy distinta. Gracias, en serio, Gracias, muchísimas Horacio. gracias. Y a ustedes Gracias a por todos. seguirnos.